Muy bien, estamos de vuelta en Ahora Nosotras y hoy es miércoles de Ahora Nosotres, la columna de Manu Mireles, que está nuevamente acá a mi lado. ¿Cómo estás, Manu? Todo bien, un placer estar Bueno, hoy nos vas a hablar un poco, ¿no? Con motivo a que el día 17, tengo entendido, es el día de lucha en contra de la homofobia, transfobia y bifobia. Sí. ¿Es así? Sí, totalmente. A mí me hacía un poquito de ruido el término bifobia porque no lo había escuchado con anterioridad. ¿Con qué tiene que ver eso? ¿Querés comentarme? Claro, sí. Esto tiene que ver con justamente promover la idea de la relevancia que tiene justamente militar en contra del odio por motivos de orientación sexual. Es decir, cualquier persona que haga parte de cualquier orientación sexual que no sea la heterosexual, Claro. que es la que está normada, ¿no? El 17 de mayo es un recordatorio, en primer lugar, de que en algún momento las orientaciones sexuales distintas a la heterosexual estaban patologizadas. Es decir, había una lectura médica incluso que decía que era una disforia o que era una... había muchos nombres, ha habido muchos nombres y sigue habiendo para negar el derecho a amar y a querer a cualquier persona. Y acá esto es interesante porque nos plantea una primera cuestión que tiene que ver con qué es la orientación del deseo o qué es la orientación sexual. Y esto básicamente muchas personas piensan que la orientación sexual tiene que ver exclusivamente con el deseo sexual. Pero acá no solamente se trata de la performance sexual o de con quién tengo relaciones sexuales o quién me gusta, sino también de con quién me vinculo afectivamente. Es decir, el proyecto de vida, sí, la capacidad de amarnos, de querernos, de cuidarnos, de ser una familia. Esto es central porque justamente el 17 de mayo se conmemora porque el 17 de mayo de 1990 la Organización Mundial de la Salud sacó la homosexualidad como patología, claro. Exactamente. Entonces, de todas maneras hay una vuelta de rosca interesante que le hacemos desde las militancias, ¿no? Viste que el enfoque de la columna siempre va acompañado justamente de la mirada militante, del trabajo territorial. Sí. Y acá el aporte que hacemos tiene que ver con que justamente pensar en homofobia, en lesbofobia o en bifobia nos lleva otra vez a la mirada patologizante de la fobia. Y acá queremos hacer una diferencia. Sí. Una fobia justamente es una enfermedad, digamos. Hay personas que básicamente tienen un miedo irracional a las arañas, por ejemplo. Sí. Exactamente, eso es una fobia. En cambio, en el caso de la discriminación por orientación sexual, estamos hablando de odio, no estamos hablando de una fobia. Entonces, justamente muchas veces decimos, y aunque el día quedó así porque viene de este contexto... Sí, y lo discursivo no es gratuito, claro, aparte, ¿no? Entonces... Ya hemos estado hablando de la importancia, de la relevancia, de justamente usar las palabras y el lenguaje y el uso que les damos, ¿no? Poder profundizar en esto. Y en las militancias lo que decimos es justamente el día de la conmemoración de la no discriminación por odio, por orientación sexual. Es decir, cualquier persona que tenga una orientación sexual, decía antes, distinta a la heterosexual. Estamos hablando no solamente de las personas que son lesbianas, gays, estamos hablando de las personas que son bisexuales, asexuales, demisexuales, es decir, hay muchas categorías. Yo sé que quizá algunos de nuestros oyentes piensan que algunas de estas palabras quizá no las escucharon antes. Nosotros no tenemos ninguna intención de trabajar de forma exhaustiva ahora cuáles son la gran cantidad de orientaciones que existen. Claro. Lo que sí nos parece importante es remarcar que hay muchas otras distintas a la heterosexual y que es necesario pensarlos desde este lugar porque esto habilita derechos de las personas. Digamos, acá en concreto, si lo pensamos, no estamos hablando de un acto de amor, ni de valentía, ni de buena onda, sino de la garantía de derechos de las personas. Hay más de 130 países que hoy adhieren el 17 de mayo y, sin embargo, algunos de esos países todavía tienen normativas que patologizan y criminalizan las distintas orientaciones sexuales que no son la heterosexual. Y acá me parece interesante nombrarlo porque muchas veces me han preguntado, ¿no? Personas en capacitaciones, bueno, porque no hay un día para conmemorar la heterosexualidad. Sí, es como cuando las mujeres nos dicen, bueno, el Día de la Mujer, bueno, hay un día también del hombre, me parece, claro, sí. Pero bueno, a mí no me saludan, ¿no? Por el Día del Hombre. Claro, sí, y esto de, bueno, que quieren bombo y aplausos, en realidad no. En realidad el Día de la Mujer justamente se conmemora porque murieron una gran cantidad de compañeras en una fábrica trabajando en condiciones precarias, y este día, el Día de la no discriminación también tiene que ver justamente con la salida, como decíamos antes, de la patologización de la idea de que una orientación sexual que no es heterosexual es patologizada, está patologizada, ¿no? Acá yo creo que es central pensarnos desde una lógica que sea como básicamente para incluir a todas las identidades. Y cuando hablamos de esto, de la mirada heterosexual,
un poco para las personas que tengan esa duda, justamente no existe una conmemoración de la heterosexualidad porque la heterosexualidad hace parte de la hegemonía. Es decir, no hay personas que nosotros conozcamos, al menos en las capacitaciones que damos y en el trabajo territorial que hacemos, que hayan sido discriminadas de sus familias por ser heterosexuales o violentadas en la escuela o en el colegio por ser heterosexuales. Justamente a la mayoría de las personas, a todas las personas, se nos impone la heterosexualidad como la única forma posible, cosa que, bueno, no solo no es real, sino además desconoce los derechos de otras identidades, ¿no? Sí. Bien, me quedaba con esto que decías, entonces no hablamos más de transfobia, sino del Día de la No Discriminación, por la elección sexual. Claro, ese es el marcamiento que nosotros hacemos, y el otro que hacemos es que hablamos de actitudes de odio, ¿no? Hablamos de odio hacia los colectivos LGTBIQ+. Para las personas que nos están escuchando que por ahí no conocen estas siglas, tiene que ver con el movimiento de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales, personas no binarias, personas queer, que es el equivalente de la Q. Entonces, justamente es eso, ¿no? Poder básicamente poner en valor que la relevancia que existe en esta discriminación que sigue siendo estructural, debemos decir, ¿no? Sí. Conmemoramos este Día de la No Discriminación como un día de lucha. Como un día de lucha, totalmente. Y como un día de lucha de garantía de derechos, que eso es fundamental, ¿no? Como seguir procurando garantizar que en todos los espacios laborales, educativos, existan diseños curriculares y personas capacitadas con las herramientas suficientes para poder charlar de estos temas de forma natural, ¿no? Porque la realidad es que todas las orientaciones sexuales son legítimas, ¿no? Cualquier posibilidad de amar, de conectar con otra persona, de establecer vínculos familiares y de tener relaciones sexuales o deseo, no hay un mandato único. Bueno, sí existe un mandato, pero bueno, nosotros pensamos que es necesario salir de esta lógica desde la mirada del Estado, desde la mirada social, desde la mirada educativa, ¿no? Sí, pensaba también en que, el próximo 17 también se resignifica aún más, al menos acá pienso, ¿no? No sé si vos lo compartís, Manu. Sin perder de vista, ¿no? Que actualmente la tasa de transfemicidios y femicidios, también ni hablar, travesticidios y demás, han aumentado notoriamente, ¿no? Y me parece que es importante como poderlo tener presente. Tenemos un pibe trans, Tehuel de la Torre, desaparecido ya hace 2 meses, ¿no? Y lamentablemente, ¿qué se habló? La primera semana en los medios de comunicación hegemónicos, masivos, ¿no? Y no es un tema del cual se esté hablando. Yo tengo entendido que en La Mocha estuvieron llevando adelante, no sé si querés compartirlo un poquito, algunas acciones para, seguir visibilizando la búsqueda de Tehuel, ¿verdad? Sí, totalmente. Mira, lo que pasa con Tehuel es un ejemplo de la violencia estructural que sufrimos las identidades travestis, trans y no binarias. Tehuel es una persona que en los medios de comunicación y en el sistema judicial todavía no se le respeta su identidad, que es un varón trans, es un chico de 22 años que salió a buscar laburo y no regresó. Hay 2 personas ya detenidas que, han mentido, digamos, en relación con todo lo que implica las declaraciones que han hecho y las pruebas que existen. Y desde y a nivel, que te interrumpa, a nivel judicial eso no hubo ningún tipo de consecuencia para estas personas, digamos, no se los pudo hacer hablar de alguna forma. Sí, todavía no ha habido un resultado, digamos. Entonces esto nos parece central, ¿no? Justamente la demanda que le hacemos al Poder Judicial, al sistema judicial en general, de que tenga perspectiva de género y que pueda dar respuesta pronta a estas situaciones. En La Mocha, justamente a través de la Escuela Popular de Géneros y Diversidad Brandon Mocha, que ahora estamos emprendiendo una capacitación en activismos LGTBIQ+, en el que están participando más de 70 personas de distintas organizaciones, artivistas y activistas también. Justamente allí se organizó una movida en la que se visibilizó el día de ayer en todo el país, a nivel federal. Se pudieron compartir unos materiales para que las personas lo imprimieran, y justamente el reclamo es ¿no? Como poder presionar un poco para que el sistema judicial dé una respuesta pronta de lo que pasó con Tehuel. Como insisto, lo que pasa con Tehuel es solo un ejemplo de lo que sistemáticamente ocurre con todas las identidades travestis, trans y no binarias, ¿no? Sí, todos esos casos anónimos de los que lamentablemente no nos enteramos. No sé, me viene a la mente lo que decía Lucas hoy, ¿no? De, ¿qué pasa con aquellos casos, que suceden en Cajamarca, en Tucumán o donde sea, ¿no? No tenemos demasiada idea de lo que nos llega realmente, ¿no? Y esto de pensar todo de una forma tan acotada de ciudad,
Totalmente. Y ahí el rol de los activismos es fundamental porque justamente nosotros nos apoyamos cada vez más en el trabajo territorial que hacen las organizaciones. Nosotros siempre pensamos, nosotros estamos organizadas y estamos luchando y estamos peleando juntos, construyendo juntos. ¿Qué pasa con las personas que, por ejemplo, todavía no hacen parte de una organización o que no se activaron? Digo, ¿quién vela por esos derechos? Pensemos que además hay muchas personas, particularmente del colectivo LGTBIQ+, y dentro de ese colectivo, las personas travestis, trans y no binarias, que tienen un gran desconocimiento de sus derechos. Digamos, esta idea incluso de democracia, es una idea de democracia, una idea que estamos problematizándonos constantemente porque nos preguntamos si tenemos conocimiento de cómo acceder a esta idea, por ejemplo, de la ciudadanía, que igual cuando pensamos en ciudadanía pensamos en lo que significa para una persona migrante la ciudadanía, ¿viste? Sí. Hay un montón de tensiones acá y esto nos obliga, la mirada que nosotros tenemos en los activismos, que tienen que ver con la lógica interseccional, ¿no? Sí. Pensarnos desde una multiplicidad de identidades, de lugares, de corporalidades. Esto es fundamental. Sí, y en consecuencia también, ¿no? Políticas públicas que sean interseccionales realmente, ¿no? Totalmente. Manu, como siempre, ha sido un gusto tenerte en el estudio y escucharte. Y bueno, nada, nos estamos viendo en breve, seguramente. Un placer, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos.